vamos a trabajar la clase 1.14 de la unidad número 2, método de la tijera, parte 2. En este caso, se nos pide factorizar los siguientes trinomios. Tenemos literal A, 2x al cuadrado, menos 5x, menos 12. Literal B, tenemos 3y al cuadrado, menos 11y, más 8. Como una sugerencia nos dice que utilicemos el método visto en la clase 1.13. Para el caso literal A, observemos que vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a buscar dos números que al multiplicarlos me den 2 y en este caso vemos que es 1 por 2. Ahora, en el caso de menos 12, observemos que vamos a buscar dichos números que al multiplicarlos me den menos 12. Entre ellos tenemos 1 por menos 12 o menos 1 por 12. También tenemos 2 por menos 6 o menos 2 por 6. Tenemos 3 por menos 4 o menos 3 por 4. Ahí tenemos 6 posibles opciones para resolver este problema o para escoger dichos valores. Recordemos que los valores para A son, en este caso, los que al multiplicarlo den 2. Es decir, aquí podemos tomar A igual a 1 y C igual a 2. Pero en el caso para B y D, observemos que podemos tener múltiples casos. Por ejemplo, puedo tomar B igual a 1, D igual a menos 12, o también puedo tomar B igual a menos 1, D igual a 12, que son totalmente diferentes y no debemos confundirlo. Y así puede ser B igual a 2, D igual a menos 6 o al revés. Y así vamos probando y probando hasta que nos dé el valor. En este caso debemos de tomar en cuenta que lo que se hace es un ensayo y error, porque lo que vamos haciendo es experimentando para poder encontrar el resultado que cumpla la condición con que el valor que sea A multiplicado por D más el valor que sea C multiplicado por B, bueno, BC, eso sea igual en este caso a menos 5, que es el valor que andamos buscando, ¿verdad? En este caso que del término de en medio. Podemos observar ahí en el libro que se hace el esquema, ¿verdad? Por ejemplo, el valor de A, el valor de C, luego el valor de D, de B y de D. Luego los valores cruzados, ¿verdad? Que en este caso son las representaciones cruzadas que se hacen de las multiplicaciones para dar cada uno de esos valores. Entonces vamos a hacer la prueba y error, pero en el caso que nosotros ya sepamos o intuyamos cuál es el valor adecuado, entonces no es necesario hacer todo ese procedimiento. Tomamos el 1x por el 2x. Observemos que al multiplicarlo eso da 2x al cuadrado. Ahora vamos a elegir el valor que cumple dicha condición. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, como el valor va a ser menos 5, quiere decir que el negativo tiene que ser más grande. Y al negativo que sea más grande, le voy a sumar un positivo de manera que al hacer la suma me dé menos 5. Entonces, quiere decir que por 2 tengo que multiplicar al negativo y tiene que ser el número más grande. En este caso vamos a considerar, por ejemplo, a 4. Yo multiplico 2x por menos 4, yo sé que eso me va a dar menos 8x. Ahora, el menos 4, para que al multiplicarlo me dé menos 12, tiene que ser 3. Un x por 3, eso me va a dar 3x. Ahora sumamos menos 8x más 3x, eso me va a dar menos 5x. Y observemos que
al final es el número o la expresión que andaba buscando. Podemos hacer, como ya decía anteriormente, la prueba y error para cada uno y nos vamos a dar cuenta que estos dos valores son los únicos que cumplen con dicha condición. Por lo tanto, vamos a factorizar a este trinomio de la forma x menos 4 por 2x más 3, que es la manera de representar a cada uno de estos elementos. Observemos que aquí decimos, este va a ser el valor de A, este es el valor de B, este es el valor de C. Bueno, perdón, aquí sería al revés, ¿verdad? Este sería el de B, C y de D. Y por eso es que se representa de esta manera como aparece acá. Para el siguiente ejercicio es 3y al cuadrado menos 11y más 8. Observemos que aquí busco los números que al multiplicarlos me den 3, que en este caso pues sabemos que solo es 1 por 3, como siempre. Y ahora vemos que vamos a identificar qué números al multiplicarlos me den 8. Entonces aquí tenemos 8 por 1 o también puede ser 2 por 4. Ahora, en ese caso, observemos un aspecto. Yo puedo tomar siempre los valores positivos, pero resulta que el término de en medio es negativo. Entonces, a la hora de hacer la expresión o la suma, pues resulta que no me va a poder dar un número negativo. Entonces, en vista de eso, quiere decir que nosotros vamos a tomar los números negativos. Por ejemplo, menos 8 por menos 1, ya que recordemos que menos por menos es más. Y menos 2 por menos 4. Recuerden que también podemos tomar lo contrario, ¿verdad? Menos 1 por menos 8, menos 4 por menos 2. Que pues recordemos, no es lo mismo tomar un valor para B y el otro para D o viceversa. Entonces, ya teniéndolo de esa manera, lo vamos a expresar en el esquema, ¿verdad? Vamos a tener la expresión acá multiplicada por este, de manera que del valor que andamos buscando, y el otro valor multiplicado por este otro, y de manera que del valor que andábamos buscando. De ahí la multiplicación cruzada y los valores que me den. De igual manera procedemos como en el ejemplo anterior, en el cual buscamos dichos números, ¿verdad? En este caso A sería igual a 1, C sería igual a 3. Entonces vamos a decir 1x y 3x. Y ahora buscamos el B y el D. Observemos que como es menos 11x, quiere decir que acá ambos números van a ser negativos y por lo tanto va a ir aumentando el número negativo. Pero a la hora de hacer, por ejemplo, la suma, tiene que ser lo más grande posible, porque por ejemplo el 1x, si lo multiplico por 4 me va a dar menos 4x, y luego el 2x por el 3x por 2 me va a dar 6. Entonces 4 más 6 es 10, entonces no puede ser. Por lo tanto vamos a tomar el 8 por 1 o menos 8 por 1 y menos 1 por 3. ¿Por qué menos 8 por 1? 1x me va a dar menos 8x y 3x por menos 1 me va a dar menos 3x. Ahora al hacer esa suma, menos 8x menos 3x, eso me va a dar menos 11x, que es precisamente lo que andaba buscando, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a decir en este caso que la factorización va a estar dada por, como ya tenemos, A sería 1, C sería 3, B sería menos 1 y D sería menos 8. Por lo tanto, esto va a ser
x menos 1 factor de 3x menos 8. En conclusión, vamos a decir que si nosotros tenemos un trinomio de la forma mx al cuadrado más nx más p con m, n y p distintos de 0, m tiene que ser positivo. Para factorizarlo de la forma ax más b por cx más d, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a factorizar las componentes de m y p. Es decir, número 1 es factorizar o descomponer los valores de m y p. Luego, en ese caso, vamos a elegir si n y p son positivos, entonces p debe escribirse como producto de dos números positivos. Es decir, acá n y p, si n, p son positivos, entonces p debe escribirse como producto de dos números positivos. Si n es negativo y p es positivo, entonces p debe escribirse como producto de dos números negativos. Y por último, en el literal C, si P es negativo, entonces debe escribirse como producto de de un número negativo y el otro positivo. En nuestro caso, ya vimos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en la clase 1.13 se estudió cuando n y p eran positivos, entonces los dos números eran positivos. En la clase 1.14, n era negativo y p era positivo en el literal B, y por lo tanto se buscó dos números negativos. Y en el literal A se dio el caso que p era negativo, entonces lo que hacíamos era escribir como producto de un número negativo y el otro positivo. En el paso número 2, sustituir los valores en el esquema. ¿Cuál sería el esquema? El de ax por cx, que eso da ac por x al cuadrado. Luego vamos multiplicando, ¿verdad? Aquí sería d y aquí sería b. Entonces aquí tenemos bcx y aquí tenemos adx. Y la suma de estos dos valores me da ad más bc por x. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que ese sería al sustituir esos valores. Luego el paso número 3 es escribir mx al cuadrado más nx más p como ax más b por cx más d. A este método es que le llamamos método de las tijeras o de la tijera, por la forma cruzada en la que se hace la multiplicación en el esquema, aunque también le conocen
como método del aspa simple. En cuanto a los problemas a resolver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el literal A, el literal C y el literal D. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios. En este caso tenemos el literal B. Primero buscamos los dos números que al multiplicarlos me den 2 y en este caso tenemos 1 por 2. En el otro caso vemos que tenemos la situación en la cual el valor de P es negativo y también el de N. Vemos que se cumple la condición del literal C del apartado 1 en la conclusión. Entonces tenemos que escribir dos números, uno positivo y el otro negativo. Por ejemplo, aquí vemos que menos 3 por 5 da 15. O de igual forma, menos 5 por 3. También 1 por menos 15, ¿verdad? Entonces aquí vemos que 1 por menos 15 o menos 15 por 3. Entonces vamos a ubicar los números acá. Por ejemplo, aquí tendríamos solo 1 por 2, porque al final eso me tiene que dar 2x al cuadrado. Y luego buscamos los dos números que al multiplicarlos me den 15, pero algo bien importante es que debemos de tomar en cuenta que la suma tiene que darme menos y. Si no me da menos y, entonces no lo puedo hacer. Entonces observemos que aquí yo puedo multiplicar el 3 por 5 y pues puedo observar que 1x por 5, eso me da 5x. Y 2x por menos 3, eso me da menos 6. En este caso sería y. La variable que hemos utilizado ahí tenía que ser y, entonces la vamos a cambiar. Entonces observemos que como menos 6y más 5y es igual a menos y, entonces tenemos que a va a valer 1, b va a valer menos 3, c vale 2 y d vale 5. Por lo tanto, la factorización quedará y menos 3 factor de 2y más 5. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. En el caso del literal E, buscamos dos números que al multiplicarlos me dé, en este caso 5, y vemos que es 5 por 1. Luego vemos que el P o el valor independiente es positivo, pero el N o la variable que acompaña o el coeficiente que acompaña a la variable es menos 14, entonces negativo. Quiere decir que voy a buscar dos números que al multiplicarlos por sí mismo, bueno, negativo, ¿verdad? Que al multiplicarlos me dé 8. Entonces aquí puedo tener menos 1 y menos 8. Pero también puedo tener menos 2 y menos 4. O al revés, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles de esos números da la condición. Entonces como la variable es a, entonces tendríamos 1 por 5. Entonces 1 por 5 es 5a al cuadrado. Luego vamos a buscar los dos números, pero algo importante es que a la hora de hacer la suma tiene que darme menos 14. Entonces observemos que el 5a, yo sé que al multiplicarlo por menos 2 me va a dar menos 10a. Luego el otro valor sería menos 4. Menos 4 por 1a me va a dar menos 4a. Entonces observemos que menos 10a por menos 4a, entonces esto me va a dar menos 14a. Y como cumple la condición, entonces vamos a tener que la factorización será a menos 2 factor de 5a menos 4. Por último, en este otro ejercicio del literal G, buscamos dos números que multiplicarlos me den 4. En este caso tenemos 1 y 4 y 2 por 2, ¿verdad? Entonces tenemos dos opciones. Luego tenemos en el de menos 15. Como es negativo, entonces observemos que un número tiene que ser positivo y el otro es negativo. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene que darme, bueno, puede ser menos 3 y 5 o al revés. También 1 y menos 15 o al revés. Entonces vamos a hacer
todos los posibles casos que tengamos. Como la variable es x, entonces vamos a tener acá x y x. Vamos a tomar quizás 2 por 2, probando, ¿verdad? 2 por 2 es 4x al cuadrado. Ahora vamos a buscar cuál sería la multiplicación. Entonces observemos que como aquí tiene que darme positivo, entonces, bueno, de ahí puedo darme cuenta que no me puede funcionar utilizar 2 por 2, sino que puede ser 1 por 4. Entonces sería 1 por 4 acá. Y ahora hacemos la multiplicación. Entonces observemos que puede ser menos 3 y 5. ¿Por qué? Porque 5 por 4x, eso me da 20x. Y luego el otro valor sería una x por menos 3 va a ser menos 3x. Y al sumarlo me va a dar 17x. Por lo tanto, este es el valor que andaba buscando y la factorización me va a quedar x más 5 por 4x menos 3. Y esa sería la manera de resolver este problema. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.